Muy buenas noches para todos, para todas. Namaste. Esperando se encuentren muy bien la noche de hoy. Nuevamente, mil disculpas por los errores técnicos. Si de pronto alguien de sus amigos o alguna persona sienten que le puede interesar esta información, por favor envíenle este link, compartámoslo. De pronto alguna persona está necesitando y requiriendo aprender a equilibrarse. La idea y la dinámica es la misma. Vamos a hablar un poco sobre los 5 pasos que un ser humano requiere trabajar en su vida para lograr un equilibrio dentro de esta plataforma de vida. Pero también si tienen preguntas al respecto sobre lo que sea, por favor, pueden escribirlas ahí al chat para poder responderlas, aprovechar la sinergia de la charla. Entonces esto es para darle un poco de continuidad a la charla que teníamos el martes pasado sobre cómo encontrar el equilibrio. Nos enfocamos mucho en una de las pequeñas enseñanzas del Buda. Hablamos sobre la ahimsa, sobre la no violencia. Hablamos también sobre la importancia de la introspección, de la meditación. Y por supuesto explicamos la importancia de mantener equilibrados, porque es importante mantener equilibrados para no cruzarnos con tantas adversidades en el día a día y que estas adversidades pues entren y nos perjudiquen. ¿De qué manera nos damos cuenta? Pues cuando llegan las pruebas complicadas como las enfermedades, como las angustias, las deudas, el estrés, tanta cosa del día a día que nos llega a ponernos precisamente esas pruebas para desequilibrarnos. Pero cuando una persona logra caminar en esa ruta del equilibrio, pues prácticamente su vida se hace un poco más sencilla. Bueno, tenemos 13 personas. Si alguno, como les digo, tiene una pregunta, por favor, me la dejan ahí. Entonces, bueno, de esto ya hemos hablado en un par de clases presenciales en Amigablemente, de los 5 pasos que compartieron mis maestros para conmigo en el momento en que decidí dejar la vida de templo o la vida monástica. ¿Qué es lo que pasa cuando uno entra a tener vida monástica? Uno se convierte como en un niño. Y uno es un niño, ¿no? Uno es como un estudiante que está recibiendo una información para la vida, pero llega un momento en que el niño pues debe salir a enfrentarse a la vida. Si nos vamos ancestralmente hablando o culturalmente hablando de acuerdo a los Vedas, pues la primera etapa o la primera formación que tenían los jóvenes era el de estudiantes célibes. No es como nosotros que cogimos la juventud y la volvimos una nada, no. Los jóvenes eran, digamos, en su sabiduría muy bien establecidos para poder entrar a tener sus primeras prácticas espirituales. Para los padres, de acuerdo a la cultura védica, este camino de la espiritualidad era el que podía llegar a marcar la identidad y el equilibrio de una persona. Entonces los jóvenes recibían primero esta educación como estudiantes célibes y se iban a los monjes o los monasterios para poder aprender los actos ritualísticos y los actos necesarios, lo que se llama el autoconocimiento, y luego poder emprender su camino en el día a día. Pero como nosotros como tal no recibimos esa educación a tan temprana edad, pues ¿qué pasó? Nos tocó hacer el proceso, en el caso personal me tocó hacer el proceso que hacían por allá los niños dentro de la cultura védica cuando tenían 10, 12 años, me tocó hacerlo a los 28 años. Pero bueno, la tarea se hizo, entonces uno en realidad adquiere como ese humor de estudiante, ese humor juvenil. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno entra dentro de esa constelación o dentro de esa línea? Pues uno queda perdido en eso, ¿sí? Es decir, llega un momento en que el maestro ya de acuerdo a las cualidades humanas que uno empieza a presentar o las necesidades humanas, le empieza a decir a uno, bueno papá, chao Lin Pingüín, chao de acá que usted tiene que ir a hacer su vida. Y una cosa es que las personas
empiecen a rehacer su vida o a construir su camino de vida cuando aún son jóvenes, 14, 15, 16 años. Y otra cosa es uno ya pasado los 30, 33 años empezar a construir nuevamente su proyecto de vida. Ahí es bastante complejo. Entonces, en el momento en que se decidió tomar este nuevo camino de vida, pues uno de mis maestros, a quien quiero, respeto y admiro mucho, en la Ciudad de México, me sentó como si fuera un niño y me dijo: te voy a explicar de qué manera vas a lograr caminar en la vida de forma equilibrada. Y aquí me mandó el primer punto. Me dijo: lo primero, póngale cuidado, lo primero que debes tener muy claro dentro de tu formación humana es la economía. Ocúpate primero por conseguir dinero y porque tu economía esté completamente establecida. Para mí eso fue una sorpresa, porque pues yo vivía en un templo y pensé que lo que me iba a decir primero era que me enfocara en la parte espiritual. Y esa parte espiritual resulta que me la dejó de último. Entonces primero me dijo la economía. Le dije: ¿por qué me toca enfocarme primero en la economía? Me dijo: fácil y sencillo. Porque si no tienes una economía estable, cualquier otra situación que se presente en tu vida te va a desequilibrar. ¿Qué quiere decir que te va a desequilibrar? Que no vas a tener tiempo ni de tener una esposa, ni de comportarte como un ser humano en la sociedad, y mucho menos de iniciar un camino espiritual, porque siempre vas a estar con la ansiedad de supervivencia, de que necesitas dinero, necesitas dinero, necesitas dinero. Entonces, lo primero que debes hacer para estar equilibrado es ubicarte económicamente. Obviamente, todo esto se hace bajo unos principios espirituales, pero de ese tema hablo más adelantico. Entonces, primero me dijo economía. Entonces, paso 1 para lograr el equilibrio como ser humano es ocuparse en la economía. Sí, señores, la economía es muy importante, ¿sí? Vivir así tranquilo, paz y amor, chévere, no pasa nada, yo estoy fuera del sistema. Sí, se puede, pero va a llegar un momento en que vas a necesitar tener tu respaldo económico. Y si no lo tienes por supervivencia, ¿qué es lo que generalmente hacemos los seres humanos? Vamos a tender a explotar a los otros, sea nuestra familia o sean las personas más cercanas. Imagínate tú, todo un espiritualista, pues, con 35, 36 años, 40 años y todavía viviendo a costa de tus padres simplemente porque estás dentro de un proceso espiritual. No está bien visto. Eso se llama explotación. Estás explotando lo que muy amorosamente la divinidad te entregó. Entonces, lo primero es ocuparnos de nuestra economía. Y ojo, es ocuparnos, no preocuparnos. Es decir, buscar la manera en que podamos nosotros desarrollarnos económicamente para poder llegar al paso número 2. El paso número 2 era bastante sencillo, me dice mi maestro. Cuando ya tu economía esté clara, si no es que seas el hombre millonario, ¿no? Pero cuando ya sepas cómo relacionarte con el dinero, ¿sí? Cómo funciona la energía del dinero, se llama Lakshmi, cómo funciona toda esta energía de la riqueza, ahí tú puedes entrar a pensar en pareja, no antes. Le pregunté: ¿pero por qué no antes? Me dijo: porque si tú dejas la parte económica para después, va a pasar lo mismo. Vas a llegar a explotar a tu pareja y vas a entrar en ansiedad. Cuando entran en ansiedad, la relación que se puede formar en base al amor se forma en base al choque de egos. ¿Quién tiene más que el otro? Eso generalmente pasa. Y esas parejas normalmente terminan en una fractura de su relación y luego terminan peleando por plata. Y me ha tocado ver a muchos grandes amigos que han tenido que divorciar y terminan peleando por dinero. Entonces, primero, ocuparse de la economía, y segundo, ya uno puede decir: voy a ocuparme de mi pareja. Ese es el segundo paso. Ocuparse de la pareja ya es entrar a todos los actos que hemos hablado anteriormente para uno poder relacionarse con otra persona y todo lo que esto conlleva. Porque empezar un camino en pareja es todo un proceso nuevamente de autoconocimiento, es todo un proceso de ancestralidad, es todo un proceso de aceptación, pero eso hablaremos
en otra oportunidad. Entonces el paso 2, enfocarse en pareja, ¿sí? Él me explicaba lo siguiente, y es que los seres humanos tenemos dos tendencias. La tendencia a la explotación es la natural. Estoy buscando qué es para mí, a qué le puedo sacar ventaja. Esa es la tendencia natural del ser humano. Y la otra tendencia es la tendencia del servicio. Pero la tendencia del servicio no se despierta hasta que la persona ha podido liberar sus límites y salir de esa barrera de creencias limitantes. Entonces, como salir de esa barrera de creencias limitantes es tan difícil y tan complejo, siempre estamos dentro del campo de la explotación, es decir, buscamos sacarle partido y provecho a todo. Y ahí entramos en los juegos del ego, yo mío, mis talentos, mis virtudes, mi dinero, mi educación, mi familia, mis hijos, mi esposa, todo eso forma parte del juego del ego porque en realidad absolutamente nada te pertenece. Ese es el campo de la explotación, cuando yo tomo posesión sobre las cosas. A mí hay una cosa que me saca un poco como que me desequilibra un poco, y es cuando las personas como que intentan apropiarse de las cosas. Es que tengo mi nuevo aparato, o conseguí mi nueva novia, mi nueva relación, incluso dentro de mis propias relaciones, dentro de mi relación de pareja, dentro de mis relaciones de familia. No me gusta usar esos términos y también me rayo un poco cuando es que mi novio, mi hijo, mi vecino, mi cuñado, ese tipo de cosas, aunque parezcan bobada, eso está dentro de la psiquis de las personas. Eso tiene que ver mucho con la posesión. Y la posesión viene directamente del ego. Cuando eso viene directamente del ego, entra dentro del campo de la explotación, es decir, tengo todas mis cosas, entre comillas, para que me sirvan a mí, para que me sirvan, sea como sea, para que me sirvan, materialmente hablando o humanamente hablando. Entonces, cuando tú logras salir de ese campo de las creencias limitantes, que es básicamente toda la educación que te han impartido hasta el día de hoy, pues entras dentro del campo del servicio y ahí ya entiendes que no es que sea mi pareja, que no es que sea mi cámara, que no es que sea mi carro, que no es que sea mi moto. ¿Sí? Son todas las herramientas, personas, lugares o actividades que la misma vida, o yo le digo pues la misma divinidad, ha puesto en el camino para uno entrar dentro del campo del servicio. Es decir, cambia mucho la cosa cuando yo estoy pensando en decir, no, voy a explotar a mi pareja, o voy a explotar a mi familia haciendo esto y esto y esto, o pidiéndoles y pidiéndoles y pidiéndoles favores, me quiero servir. Pero es muy diferente cuando yo les digo de qué manera puedo servirlo. ¿Sí? Cuando yo ya veo a mi familia, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis padres con una actitud de servicio. ¿Cómo puedo entrar a servirlos? ¿De qué manera uno puede convertirse en un servidor de las personas que tanto tiempo lo han servido a uno? Y ahí ya entra uno a estudiar algo completamente diferente, que es el campo del servicio. Pero el campo de servicio solo conecta cuando lo que está muy profundo de ti, cuando esa parte y esa porción álmica ha logrado conectarse, y eso no se puede forzar. No es que ahorita ya todos los que estamos ahí viendo la charla, no, listo, no, entonces ya sé que tengo que servir. No, eso no se puede forzar. Eso debe ser naturalmente hablando, porque eso es álmico, eso es una conexión álmica que nosotros como seres humanos podemos llegar a tener. Entonces, dentro del campo del equilibrio, dentro del campo del autoconocimiento, cuando entramos en la relación de pareja, tenemos que entrar a estudiar todo ese montón de cosas, porque generalmente nosotros queremos una pareja para disfrutarla, no para servirla, y ahí toda la cosa cambia. Hagan el intento. Yo hoy estaba hablando en la tarde con un gran amigo estudiante de aquí del grupo, y me decía cómo la práctica espiritual, cómo el proceso que hemos llevado ha logrado causar un efecto en él, y está contento porque ha podido ver resultados de actividades que tal vez no hacía antes, hoy en día las puede llevar a cabo. ¿Por qué? Porque sí o sí estamos dentro del campo de la explotación, y sí o sí este proceso del equilibrio nos ayuda a hacer un empalme del campo de la explotación al campo del servicio. Eso también tiene mucho que ver
con equilibrarnos. Entonces el paso 2 es muy importante, no es simplemente, ay, me consigo, listo, ya tengo mi suficiente economía, ¿dónde están las parejas que me vayan? No, eso no funciona de esa manera, ¿sí? Porque estamos hablando de equilibrarnos para hacer un proceso de transformación como mejores seres humanos, no para creernos la última Coca-Cola del desierto y la última maravilla, porque así como subimos como palmas, caemos inmediatamente como cocos. Entonces, el paso número 2 es muy importante para encontrar el equilibrio. Ustedes dirán, las personas que no tienen intereses en conseguir pareja, en que todavía eso no, como que no les llama, no les suena la atención, no importa, yo no quiero trabajar de esa manera, no quiero tener que conseguir pareja, listo, es completamente válido, pero ¿qué es lo que pasa? Vas a entrar en el mismo círculo nuevamente, de que cuando lleguen tus necesidades humanas vas a entrar dentro del campo de la explotación, a quien encuentro para mi disfrute. Entonces, cuando una persona entra dentro del campo número 2, ya pasó por el primer punto que es el equilibrio, ya logra buscar una pareja para poder entrar dentro de su parte de autoconocimiento, viene la fase número 3. Y la fase número 3 ya tiene que ver con el aspecto familiar. Es decir, cuando han logrado ambos saber que están en un proceso y en un camino de conocimiento, de respeto, de un camino hacia el amor, ojo, porque es un camino hacia el amor, no es que haya un primer choque de enamoramiento y digan, wow, no, eso es completamente ilusión, en algún momento se va a acabar, sino que están en un camino hacia el amor. Y obviamente el camino hacia el amor es un camino también de servicio mutuo, pues ahí ya llega la posibilidad de tener más adelante familia, es decir, ya pensar en los hijos. ¿Por qué es muy importante pensar en los hijos? Los que quieren tener hijos, los que no, pues es completamente respetable. Porque los seres humanos necesitan entrar dentro del campo de la responsabilidad para poder tener realizaciones. Pueden ser hijos materiales o pueden ser hijos espirituales o pueden ser mascotas o pueden ser amigos o pueden ser adoptados o pueden ser apadrinados, lo que sea, pero que tú como ser humano logres tener una responsabilidad. Esa responsabilidad te va a traer realizaciones de vida. Realizaciones quiere decir que tu corazón va a empezar a conectarse con una fuente completamente diferente y te van a llegar nuevas enseñanzas muy importantes para el paso número 4. El paso número 4 es el desarrollo correcto que tú puedas tener dentro de una comunidad. ¿Por qué? Porque tu vida económica básicamente ya está resuelta, logras tener una relación con el dinero. Ojo, no estoy hablando de acaparar y decir soy rico MacPato, no, es de tener una relación. ¿Cómo se tiene una relación con el dinero? Pues aprendiendo que el dinero, como todo, debe fluir. Lo que se estanca empieza a oler mal y se pudre, así que debe fluir. Entonces tú como ser humano, al tener una relación con el dinero, debes saber que todo lo que es riqueza debe empezar a hacer este círculo para que se forme una dinámica. Cuando se forma esta dinámica, ya tú puedes mantener esa dinámica, que es tu trabajo, obviamente, mantener la dinámica durante el resto de tiempo. Si la dinámica no se mantiene, pues obviamente esa economía va a colapsar. Entonces, primero, ya logras tener tu parte económica. Segundo, ya sabes el camino de pareja que te va a permitir tener un autoconocimiento. Y luego entras dentro del campo familiar. Ahí nosotros podemos decirnos que ya empezamos a entrar dentro de un campo humano adecuado. Y el cuarto punto, cuando tú ya logras entrar dentro de ese campo humano, es compartir tus realizaciones dentro de la sociedad. Es ubicarte ya en la sociedad como muy buen ser humano. ¿Por qué? Porque te vas a convertir en una persona ejemplar, que hizo todo su proceso de equilibrio. Tienes muy bien tu economía, te preocupaste y ocupaste por tu familia y eso ya lo puedes entregar a la sociedad de cualquier manera, sea el que sea el campo en el que tú te desenvuelvas. Ahí ya vas a tener una realización para entregarle a la sociedad y la sociedad naturalmente va a confiar en ti. Porque eres un ser humano ejemplar que ha hecho un camino correcto, no dentro del campo de la explotación, sino dentro del campo del servicio. Y ahí pues hay infinidad de cargos que uno puede empezar a trabajar
de acuerdo pues a las actividades que nosotros realicemos dentro de la docencia, dentro de la política, dentro de cualquier rama de vida, dentro de las artes, cualquier rama de vida, pero ya las personas empiezan a verte como un referente. Es decir, si hay seres humanos que tienen la misma inclinación que tú tienes dentro de la rama en que te desenvuelvas, vamos a hablar de un artista, de un pintor, si hay seres humanos que están dentro de ese campo de la pintura y empiezas tú a relacionarte con la sociedad de acuerdo a todos tus valores de equilibrio, pues automáticamente esas personas te van a ver como un modelo de inspiración y está bien, está muy bien porque tú has hecho tu trabajo y tú lo has realizado, es decir, tú ya puedes compartirle tus realizaciones a las demás personas. ¿Qué pasa si haces esto de manera trocada? Pues si no estableces el primer pilar, que es el pilar económico, pues cuando llegues a la parte social, cuando llegues a la parte comunitaria, vas a llegar a explotar, es decir, a sacar tajada. Y ahí es donde entramos nuevamente en esta línea del karma y todo lo que se hace de esa manera, pues se tiene que pagar. Entonces no nos va a convenir. Entonces 4 puntos primeros muy importantes: economía, relaciones, familia y la comunidad. Y el paso número 5, que es el que sustenta a todos, y pues en el caso personal siento que es el más importante, ya es la conexión espiritual y la relación que tú puedas llegar a tener con la divinidad, porque en el campo número 5, y yo también tenía esa pregunta, me la explicó muy bien mi maestro, me dijo, porque este campo que es espiritual no se mezcla con el campo material, porque ahí tú estás entrando a dimensiones completamente desconocidas y tú tienes que llegar como la mejor versión de ti mismo. Tú no puedes llegar con toda la suciedad, con todas las cosas karmáticas, contaminantes, con todo tu desequilibrio a algo que es completamente divino, que es espiritual, que trasciende el campo y la materia, que es lo que generalmente muchos, en el caso personal me pasó así, los seres humanos hacemos. Cogemos toda nuestra carga, cogemos toda nuestra maleta y queremos llegar donde la parte espiritual, donde Dios, donde lo que sea, lo que ustedes crean, donde el universo, y decirle, venga, por favor, ayúdeme, le doy esta maleta y libéreme de cargas y déjeme servirlo. No funciona de esa manera. Tú tienes que encargarte de tus propias maletas para que cuando llegues a ese aspecto divino, llegues con la mejor energía, la mejor voluntad, la mejor disposición de entregar y de servir. Si no has hecho ese proceso previo, déjame decirte que entras con toda la explotación a la parte espiritual y ya vas a querer explotar a la propia divinidad, explotar a la propia espiritualidad y explotar cualquier camino en el que te encuentres, y ahí nos podemos encontrar con todo ese campo religioso, con todo ese campo dogmático, que al no estar en equilibrio como seres humanos, pues empiezan a decepcionar cada vez más a cada uno de los practicantes o de los estudiantes de las diferentes ramas. Entonces, en su sabiduría, el maestro me compartía esto. Me compartía que el campo espiritual, que es el campo, digamos, de la trascendencia, es el que debe mantenerse puro y no llegar con nuestras maletas llenas de nuestra propia basura a intentar ir a pedir ayuda, ¿sí? Que lo vamos a hacer, pero no es el debido proceso del equilibrio, y en esta charla estamos hablando de los 5 pasos para encontrar el equilibrio. Entonces, primero la parte económica, segundo la familia, segunda las relaciones, tercero la familia, cuarto la sociedad o la comunidad y quinto la parte espiritual. Ahora imagínate, tú que estás escuchando eso, ¿dónde te hubieras ocupado de estos 5 puntos a tiempo? No sé cuántos años tengas, la edad que tengas, porque sé que no ha pasado de esa manera. Son muy poquitas las personas que logran hacerlo de esta manera. Las hay y efectivamente uno puede ver de la manera en que llevan su vida de equilibrio, pero son muy poquitas en una ciudad como la que nos encontramos nosotros, que proviene
de toda la constelación de explotación española. Entonces, imagínate que tú hubieras podido hacer esto desde joven, que tú hubieras podido hacer esto desde niño, pues el chance es que todavía se puede lograr, el chance es que no importa la edad, podemos lograrlo todavía, no importa si tienes 35, 40, 45, 50 años, 15 años. Si lo pones en práctica, te aseguro, porque lo hablo desde la parte de la realización, porque una de las promesas que había hecho dentro de la parte espiritual era hacer caso. Entonces al momento del maestro decirme esto, dije, bueno, le voy a hacer caso. Y te aseguro que puedes encontrar una manera coherente de caminar. No te estoy diciendo que te vas a equilibrar automáticamente, porque el equilibrio, como habíamos hablado, es un camino. Pero si entiendes la línea por la que vas a estar cruzando, por la que vas a estar atravesando, para cuando lleguen los vientos fuertes y te soplen y te lleven hacia un lado, pues puedas volver nuevamente y quedar en tu centro y no perderte de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá, que es lo que generalmente pasa. Y ahora bien, tú te puedes preguntar, ¿esto será para mí? No, esto no debe ser para mí. Obviamente es para ti, porque tú eres el responsable de hacer estas cosas. Nadie más se va a responsabilizar de tu trabajo. Si lo haces en pareja, ambos deben hacerlo. Si lo haces en familia, todos deben hacerlo, porque si no, tú le estás dejando las cargas a la otra persona y eso es bastante complejo y te puedes llegar a enfermar y luego vas a, bueno, desviarte hacia otro camino y luego terminan en problemas, en pérdidas, en discusiones y nuevamente caemos en el charco del karma. Entonces, 5 puntos básicos para el equilibrio. Aquí Priya tiene una pregunta, dice: ¿cómo encuentras el equilibrio, estabilidad en nuestra fe? ¿Cómo podemos estabilizar ese ascensor emocional que nos hace pasar del confiar y tener fe a la angustia y el miedo? Qué muy buena pregunta, Priya. Porque es muy buena pregunta, porque la fe tiene unas divisiones y tiene unas etapas. Hemos hablado en las clases presenciales de que uno de los puntos detonantes de la fe es la sinceridad que como ser humano puedas llegar a tener. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la fe de nosotros en un principio es débil porque la fe se basa en nuestro sistema de creencias limitantes, es decir, en lo que a ti te enseña la sociedad. Ahí tú estableces tus primeros puntos de fe. Salirse de ahí es completamente un caos, porque ahí es donde la conciencia en realidad empieza a despertar. Entonces, tu fe al principio se mueve de acuerdo al sistema de creencias limitantes. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el sistema de creencias limitantes, cuando cada una de las creencias se empieza a romper o se empieza a fracturar, esa fe que tú pensabas que era fuerte, en realidad empieza a sacar como su naturaleza de debilidad. Porque la fe la tenías puesta en un ideal, no tenías la fe puesta en una verdad absoluta. Entonces, cuando tienes puesta la fe en un ideal, ese ideal se empieza a romper y se empieza a desestructurar. Por ende, tu fe se va a perder cada que un ideal se rompe. Pero cuando tú entras a ubicar tu fe en una posición de realidad o verdad absoluta, la cosa cambia. Y ahora la gran pregunta: ¿qué es una realidad o qué es una verdad absoluta? Pues precisamente la palabra absoluta requiere algo que es completamente perfecto, que está completamente lleno y completamente vacío. Entonces, cuando hablamos de algo absoluto, en el caso personal, que tengo, digamos, certeza de que la divinidad existe, y digo certeza porque eso va más allá del sistema de creencias, ¿sí? Tengo certeza porque yo no puedo de una semillita sacar un tomate con mis manos, de decir, hey, tomate, salga. No puedo hacerlo, ¿sí? Pero sí sé que la tierra nos puede empezar a manifestar eso, pero la tierra sola tampoco puede hacerlo, sino que necesita sol, necesita agua.
Cuando veo toda esa inteligencia que hay detrás para crear vida, me genera una certeza en el corazón de que hay alguien detrás que hizo todo completamente perfecto para que esas actividades que parecen normales, que se convierten en paisaje a nuestros ojos, se conviertan en algo asombroso. Entonces, esa verdad absoluta es lo que tú consideres como Dios, como divinidad o como universo. Ahora bien, tú puedes decir, no, yo no creo en Dios y yo no... Es completamente válido porque es un sistema de creencias nuevamente hablando, pero tú puedes salir todos los días a la calle y ver el sol. ¿No crees en el sol cuando el mismo sol te está quemando? Entonces ahí ya la cosa cambia. Entonces el sol forma parte del universo, forma parte de la bóveda celeste. Si tú me dices aún así, no creo en el sol, no creo en nada, pues ahí ya entramos a tener que ir a aspectos muchísimo más profundos y ya tocan procesos completamente diferentes, ¿sí? Que también existen personas que aunque vean las cosas dicen no creo y no creo y no creo, y bueno, es completamente aceptable y respetable, pero en el caso personal no entro mucho a trabajar con estas personas, porque otra de las cosas que me enseñaron los maestros fue: no hables con personas que aún tienen esa carencia de fe. O sea, no intentes hablarle de verdad a las personas que no han conectado todavía con la plataforma de la fe. Entonces, cuando tú coges la fe, tu fe que es tan divina, que incluso, no sé si sabías, pero la fe tiene una personalidad que se llama Srada. Una personalidad quiere decir que tú puedes conectar tu antenita Wi-Fi a esa personalidad que se llama fe, y esa fe debes saber hacia dónde la diriges. Entonces, si tú coges esa antenita Wi-Fi que se llama fe y la diriges a ideas o a creencias, se te van a empezar a caer, sí o sí, porque de eso se trata la vida, de desilusionarnos y de romper nuestros propios paradigmas. Pero cuando tú coges esa antenita o esa fe y la ubicas y la centras en el todo absoluto o en una verdad absoluta para ti, pues de ahí no te la pueden tumbar. ¿Quién te la va a tumbar si todo lo centras de acuerdo a tu verdad? Nadie te la va a poder tumbar, y así tú aprendes a vivir equilibradamente y de manera con gratitud para la vida, porque ya no estás viendo las cosas como es que me pasó esto a mí, es que me pasó esto a mí, qué karma estoy pagando, qué habré hecho en mi otra vida, sino que vas a ver las cosas como gracias Dios mío, ¿sí? Porque tú tienes la fe depositada en algo mucho más allá que no está en este plano. Y esa pregunta que me haces es muy buena, porque todos los seres humanos estamos atravesando por eso, ¿sí? Por pérdida de fe, porque nuestra fe está muy corta. Por eso, lo primero que se necesita es la sinceridad. Antes de tú poder conectar con la fe, requieres sinceridad. Si no hay sinceridad en tu corazón, no hay conexión, no puede haber una conexión, porque sencillamente tú no lo has sentido todavía. Pero cuando ya hay sinceridad en el corazón, cuando en realidad álmicamente uno empieza a despertar esa conciencia, pues automáticamente tú vas a saber dónde ubicar tu fe. Te voy a hablar de un ejemplo en particular que me pasó. Disculpen que les hable tanto de mí, pero pues la idea de este canal es compartir realizaciones que a uno le han podido suceder en la vida, tanto buenas como malas. Y esta, aunque pareciera una realización buena, fue una realización muy mala, porque mi propia fe se vio quebrantada en los últimos años, aunque estaba dentro de un proceso muy bonito, un proceso de un camino espiritual, pues yo no centré mi fe en un principio en esa verdad absoluta, ¿sí? En esa personalidad divina, o en esa fuente de todo placer, sino que centré mi fe en el ideal que eso traía o que eso conllevaba. Y el ideal eran todas estas cosas hermosas, y son las prácticas que uno puede hacer entrando dentro del campo espiritual. Entonces empecé a centrar mi fe en la materia, ¿sí? Empecé a centrar mi fe en el activismo, en la limpieza, en los árboles, en esto, en la gente. Empecé a centrar mi fe en todo menos en lo que debía centrar la fe. ¿Y qué es lo que pasa? Ese paradigma también se me rompió.
también se me vino abajo, también se vino al piso. Y todo el proceso que para mí fue hermoso dentro del campo de estudio espiritual se convirtió en un caos de un momento a otro, porque se me rompió todo ese esquema, se rompió todo ese paradigma y quedé completamente descontrolado. Dije, oh Dios mío, perdí tantos años de mi vida. No, fueron completa ganancia porque mi misma fe estaba presentando ese problema de fractura. En esa época, y estoy hablando de no es hace mucho, hace un año y medio aproximadamente, el maestro me escribió y me dijo algo muy interesante que yo le había compartido ya a los estudiantes y que era lo más importante es tu sinceridad. Dijo, conecta primero con tu sinceridad porque tu fe está tambalaqueando. Conecta con tu sinceridad y cuando conectes con tu sinceridad vas a poder reconectar con la fe. Y pues bueno, en eso estamos dentro de este proceso, intentando reconectar con nuestra sinceridad para saber hacia dónde vamos a depositar esa conexión de nuestra fe que es divina. Esa conexión debe ser divina, esa conexión de la fe no puede ser algo mundano, no puede ser algo completamente dentro de nuestro sistema de creencias porque se nos van a caer sí o sí. No sé si haya alguna otra pregunta al respecto, me la pueden escribir por ahí, por el chat. Muchas gracias, tu pregunta es muy buena porque justo hoy estaba teniendo una conversación sobre la fe. Así que llega un momento en que todo ser necesita salir de esa burbuja, pero lo que nos da miedo es ese sistema de creencias limitantes y es esa ocupación de nuestra mente en que algo puede pasar. Es como si te fueras a tirar de un puente en bungee jumping. Tienes que confiar en esta cuerda. Esa cuerda es la fe. Tienes que confiar en ella y obviamente tienes que saber de dónde está pegada la cuerda, porque tú no le vas a entregar el lazo de cuerda a la persona que te va a lanzar el vacío diciéndole no, téngamela usted y haga fuerza para que no me caiga. Obvio no va a pasar. Si tú le dedicas tu vida a una persona para que tenga la cuerda, pues obviamente te va a decepcionar, te va a defraudar, se puede soltar, se puede caer contigo, tanta cosa. ¿Sí? Pero cuando tú sientes que ya tienes el amarre, que ya tienes lo necesario, da ese gran salto, Dios mío, eso es, mejor dicho, esa es la cosa más maravillosa. Al principio te va a dar mucho miedo y vas a pegar el grito, ¿no? Como cuando uno está cayendo en bungee, si te has tirado en paracaídas, al principio es ese vértigo, esa adrenalina y quemas y saca como toda esa energía, pero cuando ya recibes el sacudón en el aire, automáticamente sientes como sí, esto era, ¿no? Esto era, y resulta que ese lazo del que te pegaste te ayudó a mantener, te ayudó a bajar, te ayudó a establecerte, ¿no? Ese lazo fue el que te ayudó con todo tu proceso de conexión. Entonces eso básicamente es nuestro sistema de creencias limitantes. Y llega un punto en que estamos ahí paraditos para saltar, pero no damos el salto, somos ahí como que, y miramos la cuerda, ¿y será que esta cuerda sí da? ¿Y será que esto? Y preguntamos, este señor sí es bueno, esta cuerda es lo suficientemente resistente, tantas cosas se nos pueden pasar por la cabeza, así como hay personas también que sin mente se van lanzando y listo, ¿sí? Eso ya es otra cosa, ¿sí? Ya tienen sobreconfianza, pero está bien hacerse esas preguntas, está bien también empezar a mirar cómo toda la vida se le empieza a desestructurar a uno. ¿Por qué? Porque la divinidad hace las cosas tan perfectas que ella se queda en silencio viendo cómo uno construye su propia torre de Babel. Y uno la construye es con su ego, ¿sí? Con sus virtudes. Uno dice, no, yo soy muy bueno en esto y empiezo a construir mi imperio. Y la divinidad lo empieza a ver a uno. No la divinidad absoluta, Dios, macrocosmos, sino la divinidad de tu corazón. Dentro de la cultura védica lo conocemos como Paramatma, ¿sí? Como la versión más elevada de ti mismo, Dios en el corazón que está pendiente de absolutamente todo lo que haces. Entonces él empieza a mirar cómo tú empiezas a construir toda tu torre de Babel, ¿no? Toda tu vida, que es en base al ego, en base a tus sistemas de creencias, en base a todo lo empiezas a construir, tienes fe en ti mismo, si no, yo tengo fe en mí.
pero en realidad tienes fe en tu ego, no tienes fe en ti como yo superior, sino fe en la parte más, digamos, más mental de los seres humanos. Entonces empiezas a construir tu castillo. Y cuando logras construir tu castillo, cuando tú dices, es que ya nada podría salir mal, suágatela. Llega Dios y hace esto, mira, una pestañadita así. Y cuando la divinidad hace esa pestañadita, ¡brum!, te tumba todo ese castillo, porque resulta que el castillo era de naipes, no era un castillo sólido, y ahí entras en depresión porque se te viene el mundo encima y dices, ¡oh! ¿Qué pasó? Pues ¿qué pasó? Bienvenida al mundo real. La divinidad del universo, es el macrocosmo, te está dando la posibilidad de que vuelvas a empezar, pero con pilares sólidos, no con castillo, no construir un castillo de naipes, sino construir un castillo con pilares sólidos que no se puedan derrumbar. Y esos pilares sólidos, ¿de dónde provienen? Pues del mismo absoluto. Ahí es donde uno debe entrar en sus procesos internos, en sus procesos de meditación, y uno se puede quedar días, meses, años, vidas enteras, pero hay que hacer el trabajo hasta lograr tener esa conexión, hasta que uno en realidad logre empezar a sentir, a pensar menos y a sentir más en el corazón. Cuando uno empieza a sentir más en el corazón, sin necesidad de cosas externas, de drogas, de personas, cuando uno es capaz de empezar ahí a sentir en el corazón cosas bonitas, pues maravilloso. Ya conectaste con una parte muy importante de ti mismo, ahora empieza a ponerlo en práctica, ahora empieza a ser productivo. Eso es básicamente todo un proceso que uno requiere previo a empezar el camino de equilibrio, y posterior para uno realizarlo cuando ya camina un proceso del equilibrio, que es el objetivo del ideal de los seres humanos. Porque efectivamente la vida dentro de la ilusión, si sabemos que todo este campo es una ilusión que nos mantiene llevando de aquí para allá, de aquí para allá, pues nos va a desequilibrar, sí o sí, a todos por igual. ¿Quién se encarga de esto? El universo, ya sabemos astrológicamente hablando. De algún momento tú tienes una deuda con un planeta y ese planeta está pasando justo, está entrando a tu casa ese día y suágatelas que entra a cobrarte. ¿De qué manera te cobra? Te desequilibra. Puede darte y puede darte mucho. De repente tienes, no sé, un muy buen karma con Venus y entra Venus y ¡brum!, se te despierta toda esa parte virtuosa, hermosa, artista, y te empieza a dar y te empieza a dar. Eso también te desequilibra. Si no sabes manejarte correctamente, te enloqueces. O puede entrar otro planeta que te empieza a quitar y a quitar y a quitar. Eso también te desequilibra. Entonces todo esto entra a enredarnos y a llevarnos de un lado hacia otro. Entonces, bueno, de acuerdo a la pregunta que hace Laura, que no entiende esto dentro del campo de la ilusión, pues básicamente esto que nosotros vemos como energía y como materia tiene digamos, un primer aspecto que hace que sea perceptible a nuestros ojos físicos y como tal a nuestros primeros sentidos materiales o nuestros primeros sentidos burdos. Ya sabemos que los sentidos burdos tienen relación directamente con los objetos de los sentidos. Es decir, creo en lo que veo. Si no veo en algo, no creo. Y el ejemplo que pongo cada que me hacen esta pregunta es, por ejemplo, las lombrices. Las lombrices no tienen desarrollado el sentido de la vista, es decir, para las lombrices esto que nosotros conocemos como realidad es algo completamente diferente, porque ellas adquieren otros sentidos que no son no es precisamente el sentido de la vista. Entonces, ¿qué pasa cuando tú le pones en algún momento o le das la posibilidad a que una lombriz pueda ver con ojos, que le actives los ojos físicos a la lombriz? Pues la lombriz se va a quedar completamente sorprendida, va a decir, oh Dios mío, ¿qué es esto que está pasando? Esto no es lo que yo conocía como realidad.
Quiere decir que la lombriz vivía dentro de un campo de ilusión, ¿sí? Y se le abrieron los ojos a una nueva realidad. Entonces, asimismo, los seres humanos que tenemos contacto con la materia, que tenemos contacto con los objetos de los sentidos, estamos viviendo una realidad que no es la realidad divina, sino que es la realidad que todo el campo mental, que toda la ilusión, que toda la matriz, que toda la malla ha creado para que nosotros nos desenvolvamos acá. Pero hay una realidad que es completamente ajena a lo que nosotros estamos viviendo y es la realidad trascendental. Trascendental significa que trasciende tiempo y espacio y es la realidad divina, es la verdadera, por así decirlo, realidad que acompaña todo el proceso, hace todo el proceso de acompañamiento de los seres humanos. Es decir, desde esas realidades que existen paralelo a esto que nosotros conocemos como materia, es que nosotros nos podemos empezar a desenvolver. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros no tenemos ojos para presenciar esa divina realidad. Esa realidad únicamente puede llegar a través de nuestro corazón. Se empieza a revelar en nuestro corazón. Y no quiere decir que de repente, Laura, tú llegues y abras los ojos y digas, wow, no, ya estoy viendo la realidad. No, no quiere decir eso. Quiere decir que cuando esa divina realidad empieza a establecerse en el corazón, tú ya vas viendo, digamos, la vida en la que te desenvuelves como un pasatiempo o como una actividad que se empieza a desenvolver, pero que en algún momento va a terminar y va a trascender a algo completamente diferente. Entonces tú empiezas es como a sentir qué es lo nuevo que está por llegar. Entonces las personas que hacen todos sus procesos, digamos, dentro del campo espiritual, este no es un canal para hablar de ese tema, pero puedo hablar un poquito sobre eso, las que entran dentro de ese campo espiritual pueden conectar con las realidades divinas, ¿sí? Las realidades divinas se mantienen o se establecen en forma de pasatiempos, donde tú simplemente conectas con esa realidad divina que siempre está sucediendo y esta realidad, que es la realidad del campo de la ilusión, empieza a quedar en un segundo plano. ¿Por qué nos damos cuenta de que es el campo de la ilusión? Porque nos ilusionamos y nos desilusionamos así. Uno se puede preguntar, ¿se enamoró del primer amor o de la primera persona que llegó en la vida? Sí, me entregué perdidamente, pero ya no lo amas, ¿no? Porque ya amo a otra persona. Quiere decir que esa realidad que habías creado con esa persona era una simple ilusión. Y lo único que hiciste fue coger la ilusión de esa persona y transformarla o convertirla en la ilusión de otra persona. Es como cuando te compras un carro. Cuando te compras un carro último modelo, tú entras dentro de ese campo de la ilusión. No, tu supercarro, wow, es lo máximo. Pero pasados los años, ¿sí? Empiezas a desilusionarte de tu carro cuando te empieza a pedir repuestos y ya lo empiezas a ver, es como una chatarrita, ¿sí? Y es una realidad. Y tú puedes ver el carro y lo ves como una realidad. Pero automáticamente debes hacer el proceso de cambio o de migración de carro. Cuando haces el proceso de cambio de migración de carro, entras a otra realidad completamente diferente, completamente ajena. Entonces, cuando uno entiende esto, sabe que este mundo de la realidad que nosotros conocemos se mueve por la ilusión. Y el truco en esta vida no es ilusionarse más, es desilusionarse. En amigablemente.com tengo un artículo muy bonito que se llama Desilusión. Porque cuando estuve dentro del proceso espiritual, como que en mis meditaciones diarias, como que yo le pido mucho a la divinidad todos los días de que me desilusione para poder ver las cosas tal como son. Entonces hay diferentes realidades, las realidades que nosotros conocemos como materia y las realidades divinas. Ahora bien, acá hay un punto muy importante también, muy bonito, Laura, y es que cuando una persona ha logrado cierto desarrollo espiritual, puede coger esa realidad divina y traerla al mundo de la materia y traerla a este campo de la ilusión y vivirla, ¿sí? Ahí es más bonito todavía. Hay otro ejemplo, un ejemplo sástrico de los Vedas,
explican que una vez estaba la divinidad, estaba Dios, ¿no?, en su planeta, relajado, ¿no?, y estaba con uno de sus servidores, ¿no?, de las personas de sus bienquerientes. El campo del absoluto como tal, el campo de la divinidad, no tiene nada que ver con nuestro campo de la realidad, sino que tiene que ver con un campo que es completamente ajeno a nuestros ojos. Es decir, cuando tú entras dentro del campo del absoluto, no entras para nada en este mundo fenoménico. Entonces las personas que habitan, o los seres que habitan en este campo del absoluto, no tienen que ver nada con esto, no se enrollan. Entonces esta persona, que forma parte del campo del absoluto, le dice en su sabiduría a la divinidad, le pide el favor, no le pide el favor, le hace un comentario. Le dice, persona suprema, persona divina, no entiendo cómo los seres humanos, caen dentro del campo de la ilusión, o sea, ¿eso qué es? Y la divinidad le dice, este ejemplo lo he contado mucho en Amigablemente, la divinidad le dice, bueno, ya te voy a explicar, pero ¿me puedes hacer un favor? ¿Me puedes regalar un vaso con agua del pozo que está aquí al lado? Entonces este servidor, Narada, le dice, ok, ya le cumplo su deseo, ¿no? Que mi anhelo más grande es poder servirlo. Entonces va por el vasito con agua, y en ese momento, cuando va por el vasito con agua, resulta que viene caminando una joven doncella muy hermosa. Entonces venía caminando y la persona va a servir el vasito con agua cuando ve pues la doncella ahí caminando y dice, ¡wow! ¿No? Porque era muy hermosa. Y ¡qué mujer tan linda! ¿No? Es muy hermosa. Y esta doncella viene y le dice, oye, pero ¿tú para dónde vas? Y empieza como a coquetearle, ¿no? Entonces cuando entran dentro de ese coqueteo y esos pasatiempos primaverales, pues inmediatamente Narada entra cada vez más a sentir un gusto y una atracción por esa persona. Entonces, no, pues que tú estás muy bonita, que esto, que lo otro. Entonces la doncella le dice, no, pero pues si usted quiere algo conmigo, tiene que venir a hablar con mi papá. Y si usted vaya a hablar con mi papá y mi papá nos acepta y nos da las bendiciones, pues nos casamos y de una. Eso es sin mente. Entonces Narada se va para donde el papá de esta doncella y efectivamente el papá ve y dice, sí, acepto este matrimonio, y se casan, tienen hijos, tienen familia, mejor dicho, tienen nietos, pasan los años. Y un día Narada construyen pues su imperio, estaba en su castillo mirando hacia lo lejos, ya como que intentando llegar a sus últimos días de vida, y observa el horizonte y siente como que le falta algo, Y entonces en ese momento, cuando él siente como que le falta algo, la divinidad se le acerca y lo despierta y le dice, Narada, ¿y mi vasito con agua? Entonces Narada vuelve otra vez a la realidad y entiende que entró a vivir todo el campo de la ilusión en un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos, él desarrolló toda su vida. ¿De qué manera? Uno de los sentidos entró en contacto con los objetos de los sentidos y se desvió, y ahí entró en ilusión. Y esa es una de las tendencias de los seres humanos. Entramos y caemos en ilusión con nada. Si a ti te llaman y te dicen, te van a dar una broma, te acabas de ganar 10 millones de pesos, ¡brum!, entras en ilusión. Era mentira. Sí, de una, tú entras en ilusión, y como entras en ilusión, vuelves y te desilusionas. Y entonces todo lo que es la materia, todo lo que es la realidad que tú conoces, todo lo que es la vida, te va en algún momento a desilusionar. Alguna vez escuché a alguien decir que las almas de la tierra éramos las almas más valientes. Bueno, pues las almas como tal están dotadas de cualidades divinas porque son porción de la divinidad. Entonces no es que hayan almas más valientes o menos valientes. Lo que pasa es que están en circunstancias completamente
diferentes, pero la naturaleza de alma es la misma. ¿Sí? Tiene tres, digamos, cualidades, que es que está llena de bienaventuranza, está llena de conocimiento y es eternamente feliz. Esas son las cualidades álmicas, y esas cualidades álmicas aplica para todas, absolutamente todas las almas. Entonces, como alma es una chispa, parte y porción plenaria de la energía divina, del todo absoluto, pues automáticamente nosotros adquirimos esas cualidades en una porción mínima. Entonces, cuando tenemos un desenvolvimiento, ¿se dice bien? Cuando nos desenvolvemos muy bien con alguna actividad divina, quiere decir que una de esas cualidades álmicas está activa. Por ejemplo, las personas que entran dentro de un proceso espiritual, en algún momento, reciben un nombre diferente. ¿Por qué reciben un nombre diferente? Porque le activan una cualidad álmica, una cualidad propia de su alma, para que empiece a desarrollar y se empiece a desenvolver en la vida. Pero esto solamente lo pueden hacer las personas espiritualmente muy avanzadas, así que conectan con algo álmico tuyo. Por ejemplo, una de las cualidades álmicas más hermosas es el servicio amoroso, ¿sí? Entonces, si te van a dar un nombre que tenga que ver con el servicio amoroso, pues te pueden poner Prema, ¿sí? Que es como la fuente o el río del amor. Entonces tú empiezas a conectar con esa cualidad álmica, ¿sí? Con esta vibración álmica, y te empiezas a desarrollar de una manera más amorosa para con tu entorno. Entonces, cualidades álmicas pues son básicamente muchísimas, pero no es que hayan unas almas que sean más valientes o menos valientes, no, son las vibraciones que álmicamente hablando uno puede adquirir de acuerdo a una misma necesidad álmica, porque alma mismo, la propia alma de cada uno, es la que empieza a querer salir, a querer decir, no, yo me quiero desenvolver de esta manera. Pero en realidad todas las almas, absolutamente todas las almas, tienen las mismas potencias, las mismas cualidades y la misma energía. ¿Qué es lo que pasa? Que el campo que nos cubre sí es completamente diferente, porque el campo que nos cubre pues son las modalidades de la naturaleza material, la bondad, la pasión, la ignorancia, y a eso súmale los 8 sentidos, los 5 burdos y los 3 sutiles, los 5 elementos. Todo eso cubre en la alma. Entonces imagínate alma como una chispita divina que ya tiene un recubrimiento de bondad, un recubrimiento de pasión, un recubrimiento de ignorancia, y súmale agua, tierra, fuego, aire, éter, mente, inteligencia y ego falso. Entonces imagínate, lo que es alma como tal, esa potencia, queda encarcelada. Y todo eso pues es el paradigma y el sistema de creencias del que estábamos hablando. ¿En cómo se encarcela en la materia? Pues con el cuerpo. Alma está encerrada dentro del cuerpo y dentro de este planeta también. Entonces todas las almas como tal tienen esas mismas cualidades. Pero si tú te sientes valiente por estar en la tierra, maravilloso. Eso es maravilloso. Hay nombres espirituales de valientes muy bonitos. Está Yayati, que es conquistador, o Dhananjaya, también es conquistadores, ¿no? Conquistadores de riquezas, ¿sí? Almas valientes. No sé si tienen alguna otra pregunta por acá. No sé si queda claro. Al parecer todo queda muy claro. Entonces, bueno, muchachos, si no hay más preguntas, espero recordemos estos 5 puntos de cómo equilibrarnos o cómo encontrar el equilibrio. Economía número 1, relaciones número 2, familia número 3, comunidad número 4 y espiritualidad número 5. El truco está en mantener las 5 en el día a día. Debes ocuparte de las 5, no las puedes descuidar.
Una vez estaba en una conferencia en una montaña, en un Apu en Cusco, por allá, lejísimos, donde hace mucho frío en una montaña. Y la conferencia la dio una sabia, una abuela. Las abuelas son las que resguardan este conocimiento, gracias a todas las abuelas que existen. Y esta abuela, que se hacía llamar la abuela Cóndor, va compartiendo algo muy bonito, y es que ella decía: si tú quieres entrar en equilibrio, necesitas sí o sí tener todos los días de tu vida tu porción espiritual. Todos los días, así como necesitas tu porción material, necesitas tu porción espiritual. Si tú pierdes tu porción espiritual un día, no estás en equilibrio. No estás, no hay manera, ¿sí? No es que el que peque y reza empata, no tiene que ver con eso, ¿sí? Tiene que ver con la importancia que le estás dando a tu proceso de vida. Entonces, de esta manera podemos encontrar una forma práctica. Si de pronto no lo recuerdan muy bien, hay un artículo en amigablemente.com que se llama Desequilibrio. Ahí también explico un poco sobre cómo encontrar ese equilibrio. Y bueno, para ustedes, los 17 que se quedaron aquí conectados hasta ahora, les voy a enseñar un tip que me ha funcionado mucho para poder conectar con ese yo superior, o con esa mejor versión que tenemos cada uno de nosotros mismos. Y es que ya saben todos ustedes que necesitan tener un espacio íntimo, un espacio a solas con ustedes mismos, esos espacios de introspección. Pero al principio les va a ser muy difícil, o sea, va a ser muy complejo lograr tener esa conexión. Entonces siempre funciona la vela. Consígase una velita, así sea pequeñitica. Consígase una velita, porque el encendido es muy importante. Cambia toda la atmósfera, transforma el éter. Y esa velita ayuda a anclar a alguno de los guías o maestros que tú tengas en el camino. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Generalmente antes de hablar, antes de dar una charla, o cuando necesito, digamos, asistencia para poder vivir en el día a día, prendo la velita. Antes de empezar a dar las charlas o las clases, siempre voy y prendo la velita. ¿Por qué? Porque la guía está pidiendo pista. Entonces, si ustedes ubican un espacio y tienen su velita, prendan su velita. Cuando ustedes prenden su velita, intenten conectar con algo que no sea su propia mente. ¿Cuál es la manera más fácil? La respiración. Escuchen su respiración. Entonces, prendan la velita. Si es antes del amanecer, muchísimo mejor, por el muhurta, por el tiempo horario en el que se encuentran. El tiempo horario más propicio para la meditación es antes de que sale el sol. 1 hora y media, 2 horas antes de que sale el sol. Ahí el éter está en completa calma, está en completa serenidad. No recibes distracción mental. Entonces tú prendes la velita a esa hora en tu espaciecito sagrado o donde sea. Prendes la velita e intentas entrar en esa profunda conexión. Y si no eres capaz de hacer nada, respira. Si logras respirar, mantener tus 21 respiraciones, es maravilloso. Entonces, que el primer día no pudiste, haz las 21 respiraciones y apaga la velita y da gracias. Y al segundo día vuelves, 21 respiraciones, apaga la velita y da gracias. Y vas a ver cómo ese acto se convierte en disciplina, y esa disciplina va a empezar a educar tu mente. Cuando empiezas a educar tu mente, ella en algún momento logra abrirte una brecha para lograr tener esa conexión con algo superior. Y ahí es donde viene lo bueno. Ahí es donde empieza, digamos, el proceso de la conexión interna con algo que va mucho más allá de mis sentidos. Importa el material de la vela, importa es la llama, importa es el encendido, porque ahí viene Agni, el semidios del fuego. Entonces, nuevamente los 5 puntos. Económico, primer punto muy importante. Segundo punto, las relaciones. Tercer punto, la familia. Cuarto punto, la sociedad, ser humano dentro de la sociedad. Quinto punto, la espiritualidad. 5 puntos muy interesantes para encontrar el proceso
del equilibrio. No sé si tengan alguna otra pregunta. 2 minutos más. A ver, por acá. Perilla, Laura, Lina, Red Media, Lao Sorokins, Erika y Lao Sorokins. Importa el material de la vela, no importa el material, cómo lo sientas, y el color, cómo lo sientas. Al principio pues yo recomiendo la velita morada, ¿no? Porque es el color de la transmutación, pero es como lo sientas. También me gusta mucho la vela rosada porque es la conexión con el amor, o la vela azul, que es la masculinidad, el orden, que también es muy importante. El orden en la vida es importante, pero la dulzura también es importante. O la vela dorada, que es para el conocimiento. El dorado abre las puertas de la sabiduría interna, así como la madre o la Devi, la Saraswati, que es la diosa del conocimiento, te otorga esa conexión profunda en el corazón. Este color dorado también puede otorgarte esa línea del conocimiento. Entonces, el color dorado funciona mucho para el conocimiento, el color verde para la salud, para la sanación. Cuando uno, digamos, quiere pedir asistencia si tiene un problema de salud, una velita verde, la atmósfera la puede transformar en algo más verde, y ahí empieza a tener su asistencia para la salud. Obviamente la blanca da una tranquilidad y una paz interior, y bueno, tanto es el naranja da la prosperidad, la economía, el rojo las raíces, ancla toda la parte ancestral y familiar. Entonces el color ya es lo que tú sientas en el corazón. En el caso personal, utilizo las blancas como la velita iniciadora, y las rosadas, digamos, como la vela principal, y también me gustan las velas doradas. Cualquiera de las tres, pero es como lo sientas, de acuerdo a lo que quieras trabajar. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, 9 de la noche en punto, en número maestro. Muchas gracias a todos por asistir nuevamente a este llamado. Si quieren pueden compartir el video con sus amigos o con alguien que lo necesita. Les pido el favor, eso sí, de que me tengan un poco de paciencia, porque esto de la tecnología siempre me está atropellando, y gracias a Dios Bhakti vino y me salvó la patria. Si no, esto hubiera sido un fracaso. Mandé el link equivocado a muchas personas, a muchos grupos diferentes, y bueno, entonces, no siendo más, muchas gracias. Otra pregunta que acá dice Laura, dice, hay velas que solo son color por fuera y blanca por dentro. No pasa nada porque es la vibración del color. Incluso la puedes pintar si quieres, pero es la vibración que el color tiene. La otra pregunta dice Alexandra Murillo Villa, ¿tener animales alrededor mientras meditamos afecta? Bueno, es una muy buena pregunta. En realidad, cuando tú ves todo dentro del plan, sabes también que los animales como almas forman a ser parte muy importante dentro de tu plan de vida. Entonces, siempre y cuando no entren dentro del proceso de perturbación, no pasa nada, te están acompañando álmicamente, pero tú también como alma estás con el criterio y la capacidad y la habilidad de decir, no, espérate que estoy en mi momento personal, te hago a un ladito, te hago afuerita. Pero si efectivamente el alma de ese animal siente el feeling, siente la necesidad y te acompaña, es maravilloso. También te está ayudando en algo dentro de tu proceso de conexión, porque sabemos pues que los animales son también maestros, ¿no? Que llegan a enseñarnos cosas muy bonitas. Por ejemplo, ahorita justo antes de empezar la charla, saben que tengo una gatica que se llama Venus, me desequilibró porque se me quería volar. Entonces decíamos, si se me vuela ahorita Venus a esta hora, voy a empezar en la charla y voy a estar pensando en que se voló la gata, entonces va a ser completa ansiedad. Nos tocó cogerla y guardarla en el cuarto para que estuviera quietica, porque si no estaría por acá andando por todo lado, o si hubiera ido para la calle a vagabundear. Entonces, como alma también, digamos como alma interna en el corazón, puedo tomar la decisión de decir, no, espérate, quédate en otro punto, que yo voy a hacer un proceso completamente diferente. O si quiere acompañar, pues también quiere acompañar. Todo depende de cómo lo veas.
Alexandra. Entonces, bueno, muchas gracias para todos. Si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla por ahí por el grupo. Muchas gracias a todos ustedes, 18 personas conectadas, muy bonitas. Espero que toda esta cuarentena pase para que nos podamos ver nuevamente. Y visiten la página en amigablemente.com. Hay cosas bastante interesantes. Son pocas y no he tenido como mucho tiempo ahorita por el trabajo y tanta cosa. Pero sí voy a empezar a compartir más. También creé una red en Instagram que es @menteamigable para los que quieran ahí seguirla, donde voy a estar compartiendo en el día a día como cositas muy puntuales que nos pueden servir para algo, así sea para acordarnos algo que ya sabemos, pero que pueden servir. No hago esto con ninguna intención, pues así de que la fama, los seguidores, no es para eso. Es como un servicio que uno puede llegar a prestarle a las demás personas, así como lo han hecho con uno también. Porque yo soy de las personas que en algún momento leo una frase y digo, wow, necesitaba leer esto hoy. Entonces dije, hay personas que también pueden necesitar leer este tipo de cositas. Vamos a crearles un perfil para que ellas tengan esa conexión. Muchísimas gracias a todos. Espero se encuentren muy bien en sus casas, muy felices. Namaste.